Gloria a Dios. Hermanos, les voy a pedir que abramos la palabra de Dios y lo hagamos en el Salmo 33. Salmo 33, versículo número 6, vamos a leer. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermano. La autoridad y el poder de la palabra de Dios. Este es el tema que vamos a tocar en esta oportunidad. Gloria a Dios. Hermano, este versículo del Salmo 33, hermano, destaca la omnisciencia, la omnipotencia de Dios y el poder de su palabra. Mire qué bonito, hermano. Como primer punto vamos a ver el poder creador de la palabra de Dios. El poder creador de la palabra de Dios. Mire, por eso comienza el versículo. Por la palabra de Jehová, oiga, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Hasta ahí, fueron hechos los cielos. Esta parte de este versículo nos recuerda, hermano, que todo lo que existe fue creado por la palabra de Dios. Todo lo que existe. Hermano, Dios no necesitó, hermanos, como alguien dice, la materia prima para hacer esto. No, hermano, no necesitó nada, sino que solamente fue por la palabra creadora de Dios. Miren, esto, hermanos, también subraya su poder absoluto y la autoridad de su palabra, que es suficiente, hermanos, para crear existencia de la nada. Oiga, es un poder, hermano, que es suficiente para crear lo que existe de la nada. Solamente con el poder de su palabra. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esa palabra, hermano? Mire qué increíble, hermano. Esto, hermano, nos remonta a Génesis 1, donde nosotros, hermano, nos vamos a recordar en Génesis 1, donde Dios creó al mundo con solo hablar. Solo hablar. Dice el versículo 3 de Génesis 1. Y dijo Dios, oiga, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Mire, hermano, o sea, que el Señor solamente dijo, porque ahí, hermanos, vemos la acción de el hablar de Dios, la palabra de Dios. Y es una palabra creadora, que crea de la nada. Y dice que Dios dijo, dice el Génesis, sea la luz. Solo eso. Y fue la luz. Desde el momento en que Dios habló, hermano, fíjese que hay algo interesante, hermano. Cuando aquí vemos que la palabra de Dios está diciendo, sea la luz, no está hablando del sol, no está hablando de la luna, porque esas son lumbreras que Dios creó después. Fíjese bien, si usted nota y lee el Génesis, se va a dar cuenta que aquí lo primero que Dios crea es la luz. Pero, ¿qué luz? Dice alguien. Porque ahí no está creando el sol ni la luna. No, eso es después. Llama la atención porque un comentarista hace
Y él dice que Dios no trabaja en la oscuridad. Dios lo que hizo fue, hermano, hizo la luz, hizo claridad. Y después siguió creando todas las cosas. Pero dice ahí que Dios dijo, sea la luz, y de un solo se aclareció todo. O sea, vemos el poder de la palabra creadora de Dios. En toda la creación, Dios dijo y fue hecho. Por eso, hermano, es que Jesús le dio mucho énfasis a su palabra. Hermano, hay personas que le ponen más énfasis a una cosa, a otra. Para Dios es muy importante su palabra. El cielo y la tierra pasarán. Oiga, van a pasar. Mas mi palabra no pasará. Es eterna. Por eso es importante, hermano, la palabra de Dios. No es que tenga el segundo lugar, tiene el primer lugar, la palabra de Dios. Jesús dijo, yo no los voy a juzgar a ustedes, la palabra los va a juzgar. Oiga, siempre en Génesis 1, versículo 24, me gusta esta parte porque mire lo que dice ahí, Génesis 1, 24, dice, luego dijo Dios, así nomás, viene y Dios abre y dice, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, solo eso. O sea que para crear, hermano, todos los animales que existen, que algunos no los conocemos porque ya no dejaron de existir, porque el hombre los eliminó, algunos cazando, los otros porque se extinguieron, unos que murieron en el diluvio. Pero todos los animales existentes, Dios los creó con solo, hermanos, el hablar de su palabra. Todos de una sola vez, porque ahí dice que dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie. Pero mire, hermano, o sea, que Dios habló y fue hecho en un segundo. Eso podemos ver ahí, hermano, el poder creador que tiene la palabra de Dios. Como segundo punto en esta parte, vamos a ver la autoridad de la palabra de Dios. Allá es el poder creativo. Hoy, la autoridad de la palabra de Dios. Dios, hermanos, tiene total autoridad sobre su creación. Dios tiene total autoridad sobre su creación. No es que Dios solamente creó todo y lo dejó al abandono. No. Dios se mueve en medio de todo. Pablo, en una porción allá en el libro de los Hechos, dice que Dios está en todas partes, para que el hombre, así como tentándole halle, porque Dios está en todas partes. Cuando nosotros respiramos, hermanos, ese aire es Dios el que lo da. Hay personas que dicen, ¿y dónde está Dios? Quiero verlo, dice el ignorante. Muéstrenme a Dios, dice el insensato. Hermano, Dios no puede verlo. Nadie. Peor esos que hablan así, hermano. Que son necios, como dice la Biblia. Y la palabra necio en la Biblia no es como nosotros la interpretamos. Que para nosotros necio es alguien que no hace caso. En la Biblia necio es un tonto.
Pero mire, por eso cuando dice aquel dice el necio en su corazón, lo que está diciendo ahí, dice el tonto en su corazón, no hay Dios. Porque hermano, Dios se mueve en toda su creación, en el universo. Hermano, Dios se mueve en todo, porque todo gira, hermano, de una manera perfecta. Imagine, hermano, solo cuando vemos el universo, hermano, cómo va girando la Tierra alrededor de todo, hermano, el sistema solar en un año completo, y ahí va, y él no se va a adelantar ni se va a atrasar, lleva una velocidad que Dios la puso. Todo el universo, hermano, es sostenido por el poder y la autoridad de su palabra. No es que la dejó al abandono, no, hermano, todo lo que se deja al abandono se arruina. Hay que este jardín se cuide solo. Qué bonito. No, hermano, ahí le van a salir de todo y se va a arruinar, porque necesita un cuidado. Entonces Dios tiene un total control y autoridad sobre su creación. Todo está bajo su dominio y su control, y nada sucede fuera de su voluntad. Nada. ¿Cuántos dicen amén? O a veces nosotros llegamos a pensar que hay cosas, hermanos, que Dios ya perdió el control. ¿Cuántos creen que Dios perdió el control? No, vean. Yo pienso que nosotros creemos en un Dios verdadero, creemos en un Dios que todo lo tiene controlado, aunque hay cosas, hermanos, que quizás no las comprendemos. Hay cosas, hermanos, que están fuera de nuestro control, no las comprendemos. Mire, hermanos, como le digo, nada sucede fuera de su voluntad. Jesús allá lo dijo en Mateo, confirmando la palabra. Jesús dijo que ni siquiera, hermano, un pajarillo cae a tierra, o ni una hoja, dice uno, si no es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús ahí? ¿Cuántos creen en Jesús aquí? Todos va. Entonces, si Jesús está confirmando, hermano, la autoridad de Dios y el poder, hermano, y su dominio y su control, Jesús lo está confirmando ahí. Está diciendo que nada sucede fuera de su control. Aun cuando Jesús, hermano, llegó el momento crítico de su vida, él sabía que Dios tenía el control de todo lo que estaba pasando. Cuando Herodes, hermano, le dice a Jesús, mira, le dice, no sabes que yo tengo autoridad. Yo tengo autoridad para soltarte. Tengo autoridad. Mira qué campeón se sentía ese. Yo tengo autoridad para hacer lo que yo quiera, decía Herodes. Yo si quiero te puedo soltar. Jesús, quizás, no sé, en sus adentros el Señor quizás se habrá sonreído. Pobrecito este. Ninguna autoridad tendría sobre mí, le dijo Jesús. Ni una. Si no te fuere dada de arriba, lo que ahorita estás haciendo se te ha permitido nada más. Esa es la autoridad que tenés, es la que mi Padre te está permitiendo, nada más, de ahí para allá nada. Porque, hermano, Dios tiene control y dominio sobre toda su creación. Usted no va a llegar allá, Señor, fíjate que te equivocaste con aquella cosa. No, ¿cómo? Dios no se equivoca. Dios sabe por qué hace muchas cosas, hermano.
Y a veces nos va mal, pero es por nuestra misma culpa. Mire, como creyentes, la Biblia es nuestra guía máxima. Oiga eso, hermano, ¿a usted le interesa esto? Como creyentes, todos los que estamos aquí somos creyentes, hermano. Por eso anda la Biblia ustedes, o alguien manda Biblia, o algún motivo, algunos no andan. Pero la palabra de Dios, hermano, es autoridad, es la autoridad máxima del creyente. Para nosotros no hay otra autoridad máxima. De ahí para allá se desprende todo lo demás. Esa palabra, o sea, porque nosotros sabemos, hermano, que la Biblia es palabra de Dios escrita. No es que solamente sea un libro. No es que solamente, hermano, así ahí está. Hay cosas que me parecen, hay cosas que no. Hermano, la palabra de Dios, toda. De Génesis hasta Apocalipsis, toda es palabra de Dios y es autoridad. No es que algunas partes y algo otras no. Toda es autoridad. Y ella es la que nos va a juzgar. Nadie. Por lo que otro diga, o si no le haces caso a aquel o a aquel otro, no. Lo que la palabra de Dios dice es autoridad. Entonces debemos conocer la autoridad de la palabra de Dios. Debemos de reconocer. O sea, debemos de reconocer que la palabra de Dios tiene autoridad sobre nosotros, sobre nuestras vidas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos de sujetarnos a la palabra de Dios. Porque Dios la dejó, porque Jesús mismo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Que la palabra de Dios, hermano, para nosotros debe de ser, hermano, lo que más anhelamos, lo que nos está corrigiendo, lo que nos ayuda, la que nos guía. Ella es la que nos guía. Por eso allá dice la palabra, en hebreo no me acuerdo ahorita, que tenemos la palabra profética más segura, dice. Ahí dice. Dice, no hay, hermano, para dónde hacerse. Tenemos la palabra profética más segura, la cual dice que es necesario que le estemos atentos. Mire, entonces, hermano, debemos permitirle a esa palabra que nos guíe. Amén, hermano. Debemos permitirle a esa palabra de Dios que nos guíe y que corrija nuestra vida. La corrección no es muy agradable, ¿no? Mas, sin embargo, es importante, ¿no? Amén. Dice la Biblia que cuando no hay corrección, hay desenfreno, hay peligro. Se necesita la corrección. Mire, siempre, hermanos, hablando de la creación de los cielos, ya siempre en el Salmo 33, continúa el texto del Salmo 33:6 diciendo, mire cómo dice. Dice, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Como ese es un texto seguido, lo vamos a leer seguido porque, mire cómo dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos.
O sea, los cielos y el ejército de ellos. Habla del ejército de ellos. Por el aliento de su boca. Entonces, hermano, aquí en esta parte, el ejército de ellos, o sea, el ejército, aquí se refiere a los cuerpos celestiales, como las estrellas, porque aquí está hablando del Señor, porque está hablando de que Dios creó los cielos. Oiga, los cielos y el ejército de ellos, dice. O sea, el universo y todo. Y dice, aquí cuando dice el ejército se refiere a los cuerpos celestiales como las estrellas, los planetas y todos los elementos del cosmos. O sea, todo el universo que es, hermanos, dicen que los de la NASA, los astronautas, se cree que la mayoría de ellos son cristianos. Porque es que ellos quedaron, hermanos, asombradísimos cuando salieron de la tierra. Y van viendo aquello, hermanos, y les empezó a dar un gran terror al ver, hermanos, el universo, ver desde arriba, hermanos, todo el espacio. Eso es increíble, hermano. Y aquí cuando dice eso, hermano, habla de los cuerpos celestes, como las estrellas, los planetas y todos los elementos del cosmos. Y la palabra ejército que se usa aquí es usada de una manera poética para describir la multitud y la grandeza del universo que Dios creó. Mire, hermano. O sea, para Dios, hermano, lo ve como un ejército en orden de todo lo que Él creó. Todo bien, hermano, bien alineado. Y, hermano, como le digo, describe la multitud y la grandeza del universo creado por la palabra de Dios. Qué bonito. Y luego dice, por el aliento de su boca, dice ahí. Mire, todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Entonces, aquí, hermano, es una metáfora porque está hablando del aliento de Dios. Miren, el aliento de Dios. A veces, hermano, pensar en Dios es complicado porque Dios no tiene cuerpo humano. Jesús sí tiene cuerpo humano como el nuestro. Pero Dios no tiene cuerpo, Él es espíritu. No es como nosotros, a veces nosotros lo consideramos como si está hablando de nosotros. Él habla de que tiene aquí, tiene allá, pero Él es espíritu. Alientos. Alguien puede pensar de que quizás Dios respira. Hermano, afuera del planeta, usted sabe que nosotros tenemos una capa donde tenemos aire aquí adentro. Fuera de esa capa no hay aire. No existe aire. Pero, sigamos, miren. Le digo que esta es una metáfora, donde dice el aliento de su boca, que indica el poder de su palabra y su autoridad. En la Biblia, hermanos, el aliento de Dios a menudo se asocia con el acto de dar vida. Cuando Dios sopla, veámoslo para que vea usted qué es lo que nos dice Génesis 2:7. En Génesis capítulo 2, versículo 7, ahí habla la palabra de Dios acerca del aliento de Dios. Donde Dios sopla aliento de vida en el hombre. Miren, porque dice la Biblia que
Dios sopló aliento de vida. Cuando había hecho, hermano, a Adán, dice que sopló en él aliento de vida. Habla, hermano, de que Dios sopló y le dio vida a Adán. Entonces ahí podemos ver que el soplo nos habla, hermano, de esa acción de dar vida, el acto de dar vida. Pero también, hermano, es asociado con el Espíritu Santo cuando sopla. Pero ya aquí lo podemos ver en San Juan 20, 22. San Juan capítulo 20, versículo 22, donde Jesús, hermano, sopla sobre sus discípulos y les dice que reciban el Espíritu Santo. Miren, ahí vemos, hermano, ese otro pasaje donde vemos ahí que este soplo es, hermano, asociado con el Espíritu Santo. Entonces, hermano, dice ahí que Jesús le dice, recibid el Espíritu, y sopló sobre ellos. Mire qué bonito. Entonces, hermano, eso, hermano, que estamos viendo en estos momentos nos habla, hermano, acerca del poder, hermano, que tiene Dios y su palabra, hermano. Dios y su palabra. Es importante. Hermanos, este pasaje nos enseña que si Dios creó el universo con su palabra, miren, hermano, si Dios creó el universo con su palabra, si nosotros creemos eso, hermano, estamos, hermanos, delante de un Dios que es todopoderoso, hermano. Dice que a mí me sorprende una vez. Yo como siempre he sido un poquito así, ¿qué le diría? Me gusta ver cosas. Una vez vi una Biblia católica, no me acuerdo si era una anaranjada o una azul, no me recuerdo, pero era una de esas. Y me llama la atención que en la parte de la Biblia, ella tiene... Hay unas Biblias comentadas, creo que la mayoría traen comentarios en las Biblias católicas. Y en una de ellas decía, oiga, en el comentario del Génesis, decía el comentarista ese, no me recuerdo si leí quién era, pero en el comentario de Génesis, donde dice que Dios creó los cielos y la tierra, estaba el comentario de algún sacerdote quizás. Vamos a ver. Pero decía ahí, aunque así dice el texto, decía en esa Biblia católica, sin embargo nosotros sabemos que todos nosotros, decía, venimos de la evolución. Y yo no le miento, me quedé sorprendido, hasta ganas de irlo a buscar otra vez, porque yo cuando lo leí, estaba algo nuevo. Pero tenía una Biblia grande, católica, y tenía una de los testigos de Jehová para estarla examinando también. Pero mire, hermano, me sorprendió que ahí mismo decía que aunque así dice el texto, nosotros creemos esto, decía el texto abajo. Y eso decía yo, qué raro es, ¿y cómo que es eso? Porque, hermano, para que vea que para ellos la autoridad no está en la Biblia, sino en los cachuchudos esos que tienen esos bolas. Hermano, pero para nosotros los cristianos la autoridad es la palabra de Dios. Ella es autoridad. Entonces, si nosotros, hermano, vemos este pasaje y vemos que Dios fue el que creó el universo con su palabra, podemos confiar plenamente en ella para que sea el guía de nuestra vida. ¿Cuántos tienen fe y confianza en que la palabra de Dios es guía para nuestra vida? ¿Confían en eso? Sí, hermano. Usted, mire, puede ser que no le haga caso a nadie,
Me refiero a cosas raras, ¿verdad? Pero si usted le cree a la palabra de Dios y se aferra a ella, está bien. Porque ella no se va a contradecir tampoco. Y mire, podemos confiar plenamente en ella para que guíe nuestra vida. Y también, hermanos, debemos recordar que sus promesas son fieles y verdaderas. Hermanos, las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Hermano, el hombre le puede fallar a usted. La mujer le puede fallar a usted. Y a veces Dios permite que la gente le falle a uno, para no poner nuestra confianza en la persona, sino en Dios. Hermano, nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. En el Señor, hermano. No en nadie. En el Señor y en su palabra y en lo que Él ha dejado. Mire, la palabra de Dios tiene poder para transformar nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene poder para transformarnos. Muchos de ustedes me imagino que han de haber andado perdidos, pero ahora son nuevas criaturas para la gloria de Dios. Miren, hermano, para la gloria de Dios, nueva criatura. Miren, nueva criatura es el que está en Cristo. Es bonito. Ya la palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestra vida, nos transforma y nos sigue transformando y nos sigue corrigiendo y nos sigue ayudando y nos sigue fortaleciendo porque es viva y eficaz. Esa es la palabra, es viva y eficaz. Al meditar en ella, hermanos, y al aplicarla en nuestra vida, podemos experimentar un cambio en nosotros. Pero mire, al aplicarla en nuestra vida. Porque alguien puede, mire, yo aquí tengo la Biblia, dice alguien. Aquí a la par de mi cama tengo una Biblia. Mire qué bonita. Es de estudio, doradita. No la leo, pero ahí me protege, dice la gente. Hermano, la Biblia no es un amuleto. Hay gente que la tiene como amuleto, hermano, abierta en el Salmo 23, en el 91. No, la Biblia, hermano, hay que aplicarla a nuestra vida. Si no la aplicamos, está de adorno. No sirve para nada. No tiene tal poder como amuleto, como alguien cree. Esta Biblia me va a salvar. Si la lee y se arrepiente, sí. Pero si no la lee y no la pone en práctica, solamente te adorna. Miren, podemos, hermano, experimentar un cambio profundo en nuestros corazones y nuestras mentes cuando nosotros la ponemos por obra. Si no la ponemos por obra, ella no hace ningún efecto en las personas. Se necesita ponerla por obra. Como dice Santiago, no seamos oidores olvidadizos. La palabra de Dios hay que ponerla por obra. Ahí dice así, pero yo no. Es de ponerla por obra. Voy a finalizar, hermano, con estas dos preguntas. Solo respóndaselas usted en su corazón. ¿Estás confiando en la palabra de Dios? ¿Estás permitiendo que ella transforme tu vida? Dos preguntas. ¿Estamos permitiendo que la palabra de Dios transforme nuestra vida y nos haga diferentes? Que la gente pueda ver personas temerosas de Dios. Entonces, hermano, ahí, hermano, cada uno debemos responder esas preguntas en nuestro corazón. Si no, como dicen por ahí, aún es tiempo de restauración para nuestras vidas.
Porque Dios está vivo. Y Él sigue obrando, sigue actuando, sigue hablando para que nosotros nos volvamos a Dios. Porque Él quiere lo mejor para nosotros, hermano. Así que, hermano, adelante en la orden del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Amén, hermano. Oremos a Dios, cerremos los ojitos. Les invito a cerrar los ojos y ponernos en las manos del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por esta bendición, Señor, que tenemos de poder venir, Señor, de poder acercarnos a tu presencia. Dios mío, te pido que seas tú, Señor, tocando nuestros corazones, Señor. Que seas tú tocando, Dios, nuestras vidas. Que nos ayude, Señor. Danos un corazón sensible a tu palabra. Danos un corazón que ponga Padre, en nuestro corazón pon esa palabra para que la pongamos por obra, Señor. Por favor, te lo pedimos, Señor. Ten misericordia. Trata con nosotros, Señor. Perdona nuestra falta. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestros malos pensamientos. Ayúdanos. Por favor,